Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre diversos temas de finanzas personales en general, así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video en particular quiero platicar sobre 4,5 consejos financieros que solemos subestimar, que pueden tener un impacto muy significativo en nuestras finanzas, mientras que al mismo tiempo parecen no necesariamente ser muy importantes. Sea que se trate sobre nuestras inversiones, nuestros ingresos, los impuestos que pagamos e incluso algo así como nuestro legado, es importante que tengamos en cuenta estos 4,5 consejos. Vamos a empezar de lleno con el primero, que es no considerar a los rendimientos por encima de las comisiones. Esto en especial cuando se trata de tus inversiones. Tuvimos dos ejemplos, dos fondos de inversión. El primer fondo de inversión en 2019 generó, digamos, 15% de rendimiento, al mismo tiempo que cobraba, digamos que 2% de comisión. Ese 2% de hecho es bastante común, muchos fondos cobran algo similar a eso. E incluso no es nada muy grande, pero sí puede ser bastante significativo. Otro fondo, digamos que en 2019 solamente generó 10% de rendimiento, 5% menos que el primer fondo, pero solamente cobró 0,04% de comisión. Es una comisión muy pequeña que podemos encontrar en algunos fondos, en algunos ETFs, como el fondo VOO. Inicialmente quizás nos podríamos inclinar por la primera opción. Generó mayores rendimientos. Sí, cobró bastante más de comisión, pero también generó bastante más de rendimientos. Y quizás, echándole un vistazo rápido a estas dos opciones, nos decidiríamos por el primero. Esta sería una mala decisión. Y es en donde entra el consejo de que no tomemos a los rendimientos por encima de las comisiones. Por dos cosas. La primera es que los rendimientos son pasados. Esos rendimientos pasados no significan rendimientos futuros. El que ese fondo haya generado 15% no significa que lo hará este año o el siguiente. Este año incluso podría generar muchísimo menos, por supuesto muchísimo más, pero es imposible saber qué rendimiento va a generar. La única cosa que sí sabemos con certeza en este momento es la comisión que cobra, y es en lo que te deberías de basar. La segunda razón es justamente porque a largo plazo, digamos que ambos fondos se comportan a largo plazo bastante similar, que en promedio estos dos fondos en un largo plazo de 20, 30, 40 años generan 12% de rendimiento al año. Sin embargo, justamente el primero, a ese 12% tendrás que restarle el 2% de comisión que está cobrando, mientras que al otro solo el 0,04%. Ese 2% que inicialmente se escuchaba muy pequeño, resulta que tiene un impacto gigantesco, porque ese 2% que se deja de generar año tras año tras año durante un buen tiempo, significa que tu dinero crece muchísimo menos. Solamente échale un vistazo a la gráfica, creo que no hay más que explicar. Cuando escojas entonces una inversión, considera estas comisiones antes que volver a ver ese rendimiento pasado, que no necesariamente significa rendimientos futuros. Número 2. Considera tu mortalidad. Se escucha un poco extraño, un poco serio, quizás incluso un poco negativo que consideremos nuestra mortalidad, pero lo somos mortales. Y debemos de considerar eso cuando se trata de cuidar nuestro dinero. ¿Qué pasaría si falleces? ¿Qué pasaría con todas tus inversiones, con todas tus cuentas, con todo tu dinero? Es importante que te asegures que las cuentas que tienes tengan un beneficiario. Y eso lo vas a poder hacer con los bancos, con las sociedades de inversión, con los lugares, las cuentas en las que estás invirtiendo tu dinero, para que, en ese caso, una persona, tu beneficiario o beneficiarios, puedan acceder a esa cuenta, acceder a esos recursos y retirarlos o seguirlos invirtiendo. Seguramente te has dado cuenta cuando abres una cuenta de banco que puedes establecer beneficiarios. 1, 2, 3, 4 beneficiarios, puedes definir porcentajes de qué porcentaje de tu dinero se iría a qué beneficiario. Y entonces, en ese terrible escenario, tus beneficiarios podrían ir y reclamar tus inversiones y no se perderían o se quedarían en el limbo. Muy relacionado a esto está el tener, en especial cuando tienes propiedades distintas a unas cuentas de inversión, un testamento. Un testamento que defina que tu casa se va a tales personas o que se tienen que repartir tus bienes de cierta forma. Porque de lo contrario podría significar un proceso muy tardado para
pues las personas cercanas a ti. Es por supuesto más una muestra de amor hacia las personas cercanas a ti que hacia tus finanzas, porque pues si mueres ya no vas a usar ese dinero, pero las personas cercanas a ti sí, y hacerles la vida más fácil para poder acceder a tus recursos es algo que deberíamos de tener en cuenta y que no necesariamente toma mucho tiempo. Establecer los beneficiarios incluso lo podemos hacer al momento de crear nuestras diversas cuentas de inversión. Si tienes alguna duda, comunícate con estas empresas con las que tienes tu dinero y pregúntales si puedes establecer el beneficiario, si ya lo has hecho, cómo los puedes cambiar en determinado escenario. Otro consejo relacionado a esto de considerar tu mortalidad, que es el medio consejo que está en el título, es que tengas en cuenta también que un seguro de vida puede beneficiarte a ti y a las personas cercanas a ti. Considerando tu mortalidad, imagina qué pasaría sobre todo con tus dependientes económicos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué es lo que pasaría si hay personas que dependen económicamente de ti y de pronto pues ya no les puedes dar dinero porque ya no existes? Un seguro de vida lo que hace es justamente cubrir o disminuir ese riesgo que existe de que tus dependientes económicos se puedan de pronto quedar sin ese ingreso del que en este momento dependen. Aparte de que no necesariamente es dinero que nada más existe ahí por si te pasa algo, sino que usualmente estos seguros de vida pueden tener componentes que puedes hacer uso en vida. Por ejemplo, yo tengo un seguro de vida que no solo pues obviamente funciona como un seguro de vida y le daría la suma asegurada a mis beneficiarios, sino que además tiene un cierto componente de ahorro que a partir de cierta fecha yo podría empezar a retirar y el dinero que fui aportando se ahorró en UDIs, que aparte por ser UDIs, pues resistieron o crecieron junto con la inflación. Y además que tiene una cobertura adicional, que es así se contrata adicionalmente, que es una protección contra invalidez total y permanente. Si no puedo seguir trabajando, esa misma suma asegurada se me entregaría a mí. Creo que es algo bastante obvio considerar nuestra mortalidad, considerar que las cosas nos pueden suceder, que pueden pasar accidentes, etc. y que no necesariamente todo el tiempo podremos seguir trabajando para tanto cuidarnos a nosotros mismos como cuidar de otras personas. El tercer consejo es cada vez intentar generar más ingresos a partir de capital en lugar de trabajo. Porque, y esto es muy importante, existen impuestos sobre la renta, impuestos sobre nuestros ingresos, pero no impuestos sobre nuestra riqueza. Y hay que distinguir cada uno de ellos porque es muy importante. Y para que esto quede muy claro podemos tomar en cuenta a dos personas. Digamos que la primera persona, Mario López, gana muy bien. Gana 10 millones de pesos en un año. Pero todo ese ingreso proviene de su trabajo. Es dinero que quizás le paga a su empleador o algo por el estilo. Y que sobre esos 10 millones de pesos tiene que pagar impuestos. Los 10 millones menos sus deducciones, pero para simplificar sin deducciones, digamos que tiene que pagar impuestos sobre esos 10 millones de pesos. Mario López, ¿sí fue el nombre que le puse, Mario López? Mario López con esos 10 millones de pesos, quizás durante este año tenga que pagar cercanos a 4 millones de pesos, quizás 3,5 millones de pesos, porque el 100% de ese ingreso vino de trabajo. Sin embargo, tomemos a otro ejemplo, María Pérez. María Pérez durante el año, como ingresos de su trabajo, solo generó 1 millón de pesos. Sin embargo, María Pérez tenía inversiones. Inversiones que durante el año crecieron en 9 millones. Quizás a principios del año valían 10 millones y ahora valen 19 millones. Si lo consideramos, tanto Mario como María, esos nombres les puse, ambos generaron 10 millones de pesos en dinero. Sin embargo, María solo tiene que pagar impuestos sobre sus ingresos de 1 millón. Lo demás que está en capital, pues sigue ahí sin pagar impuestos. Por supuesto, mientras siga como capital. Y esta es una de las enormes razones por las que de pronto leemos, es que tal multimillonario generó miles y millones de pesos durante el año y no pagó impuestos. ¿Cómo es posible? Y nos enojamos y seguramente hay corrupción. Seguramente sí hay corrupción, pero también lo que sucede es que usualmente estas personas no generan ingresos, generan más valor. Por ejemplo, quizás hayas escuchado que Steve Jobs o Mark Zuckerberg de pronto se pagaban $1 en sueldo al año. Mientras que, por supuesto, miles y millones de dólares atrás generando cada vez más y más dinero. Pero ese dinero se mantenía en capital. En papel, por ejemplo, Mark Zuckerberg ganaba $1 y pagaba impuestos sobre $1 y listo. Pero atrás, sus acciones de Facebook crecían y crecían y crecían de valor. Pero como seguían siendo capital, siguen siendo acciones que no ha liquidado, pues no paga impuestos. Por supuesto, una vez que las liquide o cada vez que las liquide, tiene que pagar impuestos sobre ese dinero. Porque es como si ahora sí
fuera ingreso. Pero mientras ya creció y creció y creció su dinero. Entonces, el considerar invertir, el considerar que cada vez más parte de tu dinero provenga de capital y que se quede en capital, en lugar de solamente del trabajo, es algo genial. No significa que debemos de dejar de intentar ganar cada vez más dinero, por supuesto que queremos cada vez ganar más dinero, pero que ese dinero lo destinamos también a capital para que ese capital también genere aún más dinero. Y el consejo número 4 que solemos subestimar bastante es checar constantemente tu calificación crediticia. Por constantemente me refiero quizás una vez al año o una vez cada trimestre, que es lo que normalmente podemos hacer fácilmente. Y es que la calificación crediticia nos permite no solo acceder a créditos, sino acceder a créditos más baratos. Imaginemos que dentro de un mes o 2 meses vas a querer un crédito nuevo, un crédito grande para comprar una casa o para invertir en tu negocio. Y durante este tiempo que falta de hoy para esa fecha en la que quieras tu crédito, puedes hacer una de 2 cosas. Número 1, ignorar tu calificación crediticia. Quizás en tu cabeza es suficiente tener buenas finanzas y por ahí sigues gastando normal. Quizás incluso sacas una tarjeta de crédito nueva porque puedes pagar la anualidad y las puedes usar y no afecta a tus finanzas personales. Pero de pronto, cuando quieres pedir tu crédito, resulta que tu calificación crediticia bajó un poco. Porque cada vez que pides un crédito nuevo, tu calificación baja momentáneamente. Si de pronto seguiste gastando y tenías una línea de crédito de 100,000 y de esos 100,000 estás ocupando 90,000, el ocupar una gran cantidad de tu crédito disponible significa que tu calificación también baja. Y entonces digamos que al momento de pedir tu crédito tenías una calificación de 680 puntos. Quizás sí aún te aprueben tu crédito para tu casa o para tu negocio. Pero quizás te cubren, digamos que 20% de interés anual, como ejemplo. Y como ojos que no ven, corazón que no siente, ok, 20% está bien y empiezas y pagas tu 20% de interés. Pero lo que pudiste haber hecho durante ese mes, esos 2 meses, es intentar con todo el mejorar tu calificación crediticia. No sacar nuevos créditos antes para que tu calificación no baje. Y al contrario, por supuesto, seguir pagando tus créditos de forma puntual, pero además quizás pagar un poco más para que una menor cantidad del crédito esté ocupado. Quizás de los 100,000 pesos que tienes de crédito en este momento, solo ocupas 40 o 30. Y eso mejora tu calificación crediticia porque no estás ocupando toda tu capacidad de crédito. Puedes consultar tu buró de crédito, puedes consultar tu calificación directamente desde burodecredito.com, que incluso te podrá decir algunas cosas de las razones por las que tu calificación no es mayor y desde ahí saber exactamente qué tienes que hacer. Y entonces dentro de un mes o 2 meses que llegas a pedir el crédito grande para tu casa o tu negocio, tienes una calificación de 720. Y también te aprueban tu crédito, pero te lo aprueban con una tasa de interés de 17, 16%. Ese 4% de diferencia o esa diferencia cualquiera que sea en la tasa de interés que te cobran de un crédito, sobre todo en créditos gigantes para tu casa o para tu negocio, significan miles y miles y miles de pesos en intereses que te podrías haber ahorrado solamente por limpiar un poco tu calificación unos meses antes de pedir ese crédito grandote. O por supuesto, incluso si no es tan grandote como de 2 o 3 millones para una casa, sino de 300, 400 mil para un coche, también tiene un buen impacto. Si quieres saber más sobre los seguros que deberías de considerar o sobre cómo mejorar tu calificación crediticia y cómo impacta a tus créditos, en mi curso de finanzas personales justamente hablo sobre esto y de varias otras cosas como inversiones y planeación para el retiro y cómo generar nuevas fuentes de ingresos, que son los temas de finanzas personales que creo que debimos de aprender en la escuela. Si utilizas el código YouTube, puedes obtener 20% de descuento cuando te inscribes en mi curso utilizando el enlace que está en la descripción. Y así mejorar tus finanzas personales aún más. Pero ahí lo tienes, 4,5 consejos de finanzas personales que solemos subestimar, que ni siquiera tenemos en mente y que si nos pasa por la mente creemos que no tienen gran impacto, pero sí lo pueden tener. Seguir entonces estos pequeños consejos mejorarán cada vez más tus finanzas personales. Nos vemos en la próxima.